Hola, somos Ariel Joaquín de Habitánica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. Con este video vamos a dar comienzo a una serie de videos que queremos hacer más especializados en lugares que tienen diferentes tipos de plantas, como este que va a ser de orquídeas. Buenas, estamos acá en el Orquidiario Córdoba junto con Mateo, que es uno de los dueños del Orquidiario. Buenas, Mateo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Contanos, ¿hace cuánto vos que iniciaste con las orquídeas? Bueno, yo inicié las orquídeas a los 15 años y empecé a comercializarla más o menos hace 6, 7 años. Y a los 15, pero ¿cómo fue que llegaste a los 15 a tener, o sea, me imagino que hubo una primera que inició como toda esta colección tremenda que hay? Bien, siempre me gustaron las plantas y mi abuela tenía algunas orquídeas y ahí empecé yo con el cultivo. También estuve en una asociación participando mucho tiempo y ahí ya me enganché y hasta el día de hoy sigo con la colección. Y esa primera orquídea que tuviste por ahí, ¿está? ¿Cuál fue esa primera? Y por lo general las primeras orquídeas y de la gente que recién empieza a cultivar fallan porque nosotros las dividimos, las cortamos, le ponemos sustrato que no es. Tengo orquídeas de hace muchísimos años, pero no de los comienzos. De los comienzos. ¿Qué fue tu abuela la que te regaló la orquídea? Mi abuela tenía y yo empecé a investigar y a leer muchos libros y supe de esta asociación y ahí empecé y después encontré gente que le gustaba también lo mismo que yo y ahí me agarró el bichito del cultivo y de la colección de orquídeas y de seda más o menos. ¿Con tu socia de dónde fue que se unieron por las orquídeas? ¿De dónde Con mi apareció esa? socia nos unimos por las orquídeas y en realidad nos encontramos por la asociación. Y ahí, en la asociación se conocieron. En la asociación nos encontramos y ahí empezamos la amistad y luego vimos que era una buena salida laboral en Córdoba, que no hay orquidiarios y ahí empezamos los dos a trabajar en estos. Son el único orquidiario. El único, digamos, que vende únicamente que se especifica orquídeas. Que se especializa en orquídeas. Exactamente. Qué buena onda eso, no sabes. Ahora Mateo nos va a mostrar un poco qué es lo que tienen toda esta colección gigante de acá y nos va a dar algunos tips sobre el sustrato, la luz, el agua. Empecemos. Bueno, vamos a empezar con el tour entonces. Contanos, Mateo, ¿cuál es esta primera orquídea que tenemos acá? Bueno, acá tenemos Phalaenopsis. Una de las características de ella es que es una planta muy comercial, su floración dura de 3 a 4 meses. Lo más interesante es que ellas hacen la fotosíntesis por sus raíces, entonces pueden observar las macetas transparentes. Una característica muy importante también es el sustrato. Ellas necesitan un sustrato que es musgo de Sphagnum y chips. El musgo retiene la humedad y el chip airea el sustrato y eso le brinda una característica especial al hábitat de sus raíces para que pueda vivir ella bien. ¿Este tipo de sustrato va para todas las orquídeas? Y mira, nosotros tenemos orquídeas que son terrestres, semiterrestres y epífitas. En las semiterrestres y en las epífitas utilizamos el sustrato que es chip y musgo. Si no, se puede utilizar troncos, que solamente ellas se agarran, y en las terrestres es un compuesto de tierra y arena y otros elementos. Bueno, ¿y el riego cómo es? Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de riegos. Por ejemplo, en este caso hay que regarla más o menos en el verano cada 2 o 3 días y cuando hablamos de riego es un buen riego. Por lo general se riegan por inmersión, o sea, de abajo para arriba para que no le quede agua entre las hojas y ahí las dejamos como 20 o 30 minutos y a medida que va haciendo calor hay que regarlas más seguido. ¿Con agua común? Agua común, agua de lluvia. ¿Y todas es así? Mira, tenemos diferentes tipos de riego según dónde está la orquídea. Por ejemplo, en maceta no es lo mismo que las orquídeas montadas o que están en palitos. Ahí tenemos una diferencia de riego, que es por la cuestión de que se secan más rápido. Mira, te muestro por ejemplo estas que tenemos acá, estas dos orquídeas. Una es gomesa y la otra es una ionopsis. Tenemos una orquídea boliviana y una orquídea brasilera. Estas se riegan más seguido porque, como te decía recién, están en tronquito. Entonces o la manguereamos cada día de por medio o 2 días en el verano o la metemos en un balde con agua y ahí la dejamos un buen rato para que se empape toda la madera y la planta.
Sí, te pregunto, ¿por qué estas son como más chiquitas? ¿Son diferentes? Bien, nosotros dentro del mundo de las orquídeas tenemos diferentes tipos de floraciones, diferentes tipos de simbiosis con insectos. Hay una conexión muy grande con los insectos que depende del perfume, del formato de la flor, del tamaño, de la forma de la flor, que se asemeja por ejemplo a una abeja, o larga perfume a una mosca, o larga olor feo, fétido para atraer insectos. Claro, y eso lo hace justamente para la polinización, ¿no es cierto? Tal cual. Las orquídeas son medias engañosas, entonces tienen todos como un mecanismo de trampas y perfumes y olores para atraer a los polinizadores. Y con respecto a la luz, algunas necesitan más oscuridad, más sol. Bien, en relación a la iluminación de las orquídeas, nosotros tenemos diferentes tipos. Según la especie, es el grado que necesitan de iluminación, la cantidad de horas luz. Por ejemplo, mira, acá tenemos una Cattleya, que es una de las orquídeas más conocidas, muy perfumada. Es por lo general la que todos conocemos. Y ella sí necesita mucha cantidad de horas luz, por eso tiene ese color de formato de hoja amarillo verde claro, por la cantidad de luz que necesita. Y si ustedes después van a observar, arriba de mi orquídea están casi todas las Cattleyas o las Laelias, que son las que más requerimiento de luz necesitan. Hay algunas que necesitan menos. Por lo general las orquídeas no les puede dar el sol directo, de la mañana bien temprano, de la tardecita o filtrado. Necesitan más o menos un 70-80% de una semisombra o de un filtro, digamos, solar. Bueno, contame un poco sobre la distribución de las orquídeas. Bueno, mira, nosotros tenemos orquídeas en todo el mundo, menos en los polos y en los desiertos. En Argentina tenemos orquídeas y en Córdoba también. Por ejemplo, mira, podemos observar acá dos ejemplos de orquídeas que son de la zona de Misiones. Son micros, son flores chiquititas. Y luego también tenemos orquídeas en la zona de Córdoba, tenemos bastantes ejemplares. Las orquídeas de Córdoba son terrestres, porque a medida que se van acercando a lo sur, las orquídeas como que van bajando de los árboles y son terrestres, que en realidad fue al revés. Desde la tierra empezaron a subir a los árboles. Las orquídeas son epífitas, no son parásitos, solamente se sostienen de los árboles. ¿Y tenés alguna que sea de Córdoba por acá? Sí, mira, justo en este momento tenemos esta, que es un ciclopón. Esta es una orquídea autóctona de Córdoba, se encuentra en las sierras, en el parque. Son flores chiquititas, pero las tenemos acá en Córdoba. Ajá, me encanta. Y contanos, acá en Córdoba, ¿qué se puede cultivar? Porque viste que por ahí se pone muy frío y no sé cuál se la bancará. Bueno, tenemos muchas orquídeas que podemos cultivar en Córdoba, hay una gran variedad que se adaptan a nuestro clima. Por ejemplo, tenemos acá el Dendrobium nobile por noble. A ella le gusta el frío. Por ejemplo, un tips que ella necesita frío, sed y hambre en invierno para hacer la inducción floral. Yo las tengo muchas puestas en los árboles y vienen espectaculares acá en el clima de Córdoba, porque es justo nuestro clima en invierno, hace frío y no llueve, entonces le viene de 10 a esta especie de orquídea. Che, ¿y qué otra puede haber también que le guste así frío, que sea como para cultivarla acá en Córdoba? Y también, por ejemplo, tenemos esta que se llama Cymbidium. Esta es original de la zona de China. También necesita frío para florecer y es otra de las orquídeas que podemos adquirir y tener en Córdoba. Su floración también es extensa, dura como 2 o 3 meses. Ah, mira, o sea que ya saben que la pueden tener mucho tiempo florecida. Sí. Otro tip importante de las orquídeas es que nosotros necesitamos fertilizarlas a ellas. En su hábitat natural ellas reciben todos los nutrientes, pero nosotros acá necesitamos brindarle un fertilizante. Claro, ¿y cómo habrá algún fertilizante que sea como más orgánico o sí hay que ir por lo químico? Bien, podemos utilizar los dos tipos de fertilizantes, tanto orgánicos como inorgánicos. Yo, por la gran masividad de orquídeas que tengo, uso fertilizantes que son químicos, por ejemplo de liberación lenta o foliares, y con eso fertilizo las orquídeas. Los fertilizantes tienen nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, magnesio, boro, que son todos macro y micronutrientes que les sirven a las orquídeas para sus raíces, sus pseudobulbos, sus hojas y su floración. Ajá. Bueno, nosotros no somos muy amantes de los químicos. Nosotros tenemos fertilizantes también inorgánicos, por ejemplo tenemos Inicium, que es un fertilizante de origen vegetal, que también tiene nitrógeno, fósforo y potasio, es como un anti-shock para cuando hacemos división, trasplante o para fortalecer la planta, y es bien natural. Ah, bien.
Y después tenemos otros compuestos que podemos utilizar, como el guano de lombriz, el humus, todo eso, también podemos utilizar. Bueno, Mateo, contanos ahora qué es esto que tenés acá. Bueno, dale, les cuento, chicos. Bueno, yo me dedico más a las microorquídeas, ya estoy especializado en eso y tengo una variedad, bastantes variedades en mi colección. Acá podemos observar algunas de ellas. Tenemos de Centroamérica, de Madagascar, de Ecuador, algunas argentinas también, están distribuidas por todos lados. Ajá. Son impresionantes. Sí, por ejemplo, mira, esta que tenemos acá es de Ecuador, se llama Pleurotalis ovulare porque su floración parece un óvulo. Ajá, bueno, como pueden ver acá, justamente porque justo está en flor esta. Bien. Luego también tenemos otras microorquídeas que, por ejemplo, esta blanca que es perfumada, tiene como un olor a vainilla, esa es de la zona mexicana, muy bonita. Y también ellas tienen simbiosis con los insectos pequeños como mosquitas, hormigas o avispas o abejitas muy pequeñas. Ajá. Bueno, y contame ahora cómo haces con tantas orquídeas de todas partes del mundo, cómo haces con la reproducción, cómo se hace la polinización. Bien, te cuento. Las orquídeas tienen una simbiosis tanto con los insectos, que es para la polinización, y sus semillas tienen también una simbiosis con una micorriza, que es un hongo que esto necesita para que ellas broten. Ese hongo, esa micorriza, se encuentra en su hábitat natural. Ajá. Por eso no es que nosotros tiramos semillas de orquídea y van a salir. Por lo general, las orquídeas se hacen en el laboratorio, tanto por meristema, o sea, clones, o sus semillas también in vitro, y ahí hacen la reproducción de las orquídeas. Nosotros, los coleccionistas o los viveristas, por lo general, si no tenemos laboratorio, no lo podemos realizar. Sí podemos experimentar, como agarrar las semillas de las orquídeas y tirarlas dentro de la planta madre, porque a veces se dan las condiciones y está este hongo, esta micorriza, Claro. y pueden germinar. Yo, después de 10 o 15 años de estar en esto, recién el año pasado pude lograr hacer germinar unas semillas de orquídea. Wow. Dentro de la planta madre, tirando las semillas de una orquídea nativa nuestra que es bien rústica, que se dio las condiciones y me pudieron brotar las plantitas. ¿La tenés a esa Sí, por acá la para que podemos la veamos? observar. Esta ya tiene un año y medio de su floración, es una maxilaria nuestra de Argentina que tiene perfume a coco. ¿De Y qué región de Argentina? es de la parte misionera, de la parte del norte de Argentina. Tiene un perfume a coco, se llama Maxilaria picta. Bueno, llegamos hasta acá con el tour, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algunas cosas, porque yo aprendí cosas nuevas acá. Muchísimas gracias, Mateo, por habernos recibido acá. Muchísimas gracias a ustedes por haber visitado. Contanos cómo pueden venir las personas a visitar el orquidiario y llevarse orquídeas, obviamente. Bueno, yo tengo Instagram y tengo Facebook, es Orquidiario Córdoba, directamente lo buscan ahí y ahí directamente piden la cita o me piden la dirección. Yo estoy en Barrio Jardín Espinosa y ahí me contactan y pueden solicitar la visita o comunicarse conmigo Para venir para acá. para venir para visitar el orquidiario. Así que ya saben. Esto fue todo por hoy, espero que hayan aprendido algo sobre las orquídeas. Y déjenos en los comentarios si les gustan este tipo de videos de tours de lugares, así hacemos más. Denle like si les gustó, nos pueden encontrar en Instagram como Avitánica y en YouTube como Avitánica. Abrazos virtuales para todos. Hasta la próxima. Bye. Bye.